Aleluya. Jesús es el Señor. Entonces, gracias damos a Dios porque estamos avanzando con nuestras lecciones acerca de los fundamentos de la fe. Y nosotros deseamos que ustedes, jóvenes adolescentes que están aquí, puedan tener una fe sólida, como una columna de una casa. Si una casa no tiene columnas firmes, sólidas, bien estructuradas, entonces la casa se va a caer. Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios se convierte en un fundamento para nuestra fe. Nosotros hoy vamos a continuar hablando de los atributos de Dios. La semana pasada nosotros hablamos acerca de que Dios es eterno, ¿cierto? De que Dios es único, de que Dios es alguien que también está cerca de nosotros, que toda la creación habla y da testimonio de las maravillas de Dios, de cómo las personas antes piensan en la no existencia de Dios, en que quizás puede ser que Dios exista o no exista, o que simplemente ignora que Dios existe. Esa clase de personas hay. Muchas personas hoy en día quisieran que Dios no exista porque no quieren ser expuestos de sus pecados. Hoy en día, en este tiempo también, hay mucha gente que quiere sacar la Biblia de nuestra sociedad, quiere sacar la Biblia para colocar otros pensamientos, otras ideas, otras ideologías en nuestras escuelas, quieren colocar otras ideologías en nuestra familia y por otro lado también en nuestra sociedad. Existe esa clase de pensamiento. Pero nosotros hemos visto a lo largo de la historia, a lo largo de tantos años, más de 1500 años que fueron tomados para que pueda registrarse lo que usted tiene hoy en sus manos, la Biblia, la palabra de Dios, que nos da testimonio de quién es Dios y de que Él quiere relacionarse con nosotros. Realmente usted es muy inteligente o una persona bastante sabia para poderle dar este momento, este tiempo a Dios. Entonces, nosotros vamos a pasar ya a nuestra segunda lección. Esta lección vamos a seguir hablando acerca de los atributos de Dios y nosotros tenemos este nombre, este título. Tenemos algo que Dios es. Dios es espíritu. Entonces nosotros vamos a leer varios versículos el día de hoy a lo largo de lo que desarrollemos. Aleluya. Amén. Gracias al Señor. Entonces hemos visto versículos acerca de lo que Dios es. Dios es salvación. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Por otro lado, Él es el camino, la verdad y la vida. Por otro lado, Él es la resurrección y la vida. Y hay una palabra que engloba los adjetivos y el sujeto. Yo Soy. soy. Exacto. Soy o es. ¿Cierto? Yo soy. Soy es parte de el verbo ser, ¿cierto? Entonces, no es un adjetivo o no es algo que diga el verbo tener, ¿cierto? El Señor nos dice que Él es. Dios es salvación. Dios es luz. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algunas preguntas antes de avanzar. Charlemos un poco. Quisiera preguntarte aquí, hermana Lucero, quiero preguntarte algo. ¿Realmente Dios es todopoderoso? Sí, sí, ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? porque es el que creó todo Creo y el dueño de todo, todo. es dueño de Y todo.
y hace todo lo que quiere hacer. Oh, hace todo lo que quiere hacer. Amén. Buenas respuestas. Muchas gracias. Xiomara, ¿qué quiere decir eterno? Eterno, algo que nunca se va a acabar. Claro, algo que no se va a acabar. ¿Y lo contrario de eterno qué sería? Algo que se acaba rápido, a ver. El alcohol. A ver, algo que no se hace. El alcohol, una manzana. Mi vida. Exacto. Eterno significaría algo que no tiene fin, ¿cierto? Que no muere, que no puede morir, que Sí. no se marchita, que no se acaba, como dijiste. Muchas gracias. A ver, nuestra hermana Ana Libertad. Prueba hay de que Dios me ama. En este caso, a título De que personal soy su tuyo. hija. ¿Qué prueba hay? ¿Qué Porque prueba soy su puedes hija. demostrar? Ah, Porque me salvó del mundo. oh, muy bien, muy bien. Hermano Me escogió entre Harold. todos ellos. Amén. Amén. Gracias, hermana Ana. ¿Qué quiere decir la palabra santo, mi hermano Harold? Santos, aquella persona que vive cada día, así como vio Jesús. Sin pecado. Ujú, entiendo. Muy Sin bien. pecado, que no comete errores. Entonces la palabra santo significa que es alguien que no comete errores. Alguien puro. Alguien puro. Bien, muy bueno. Y hermana Marisabel, ¿será que puedo ser santo aún teniendo tantos defectos? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Explícame cómo sería eso. ¿Cómo se puede dar eso? Porque, a ver, porque Dios nos acepta a todos como somos Ajá. y pues todos tenemos defectos Todos tenemos defectos. y somos santos apartados. Apartado. Oh, muy bien. Esa palabrita me gustó. Apartados. Muy bien. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Han dado respuestas bastante interesantísimas. Entonces nosotros vamos a ir desarrollando un poquito a ver qué tanto de lo que hemos respondido ahora es de acuerdo con lo que nosotros estamos, lo que vamos a ir leyendo. Entonces nosotros tenemos aquí lo que Dios es y lo que Él tiene. Entonces nosotros vamos a ver que este verbo, yo soy, es algo que Dios utiliza mucho. Yo no, yo no creo que de repente Xiomara puede decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿Podrías decir eso, Xiomara? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú puedes decir eso, que tú eres resurrección? No, no puedo decir eso. No puedes decir. Yo creo No, que no puedo. sería algo de repente incoherente para nosotros decir algo que nosotros no somos, ¿verdad? Pero Dios en la Biblia nos muestra que Yo no Dios puedo. es. Sí, resurrección. A ver, Dios ¿Qué? es la resurrección, Dios es vida, es decir, Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y Él también posee atributos. Atributos es algo que viene en su esencia. Es algo que viene añadido a Él. Es como que cuando tú te vas a una cafetería de repente o a una pastelería y tú ves un delicioso pastel y compras ese pastel, esa torta, y de repente la persona lo vende con cremita y le dice, ¿me puede echar un poquito más de crema? Ay, te echa un poquito más de crema. Ay, ¿le puede echar canelita? Le echa canelita. Entonces le va enriqueciendo este pastel
con algunos atributos y eso hace que tenga un sabor más delicioso, ¿verdad? Entonces Dios en esencia, Él es algo que nosotros vamos a descubrir hoy y también posee atributos y esos atributos son inherentes en Él, es decir, solo los posee Él. Y algo que nosotros vamos a ver hoy en esta tarde es que Dios es único, Dios es eterno, Dios es santo, Él es proveedor, Él es salvación, Él es amor y Él es luz. Yo no sé si tuviste un gráfico que está aquí al costado, que está en color medio dorado. Esa es la palabra que define a Dios en el lenguaje hebreo. Y esas rayitas muestran que Dios es el que es. Él es Jehová. La Biblia dice en el libro de Éxodo, cuando nosotros leemos que cuando Dios se encontró con Moisés, Moisés habló por primera vez con Dios. Él le dice, ¿a nombre de quién voy a ir? ¿Y qué nombre les voy a declarar? ¿Quién me está enviando? Porque él no conocía todavía a Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a mi pueblo, yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Esta palabra, yo soy el que soy, ¿tendrá o guardará alguna relación entre sí? Yo soy el que soy, parece algo repetido y algo que de repente no tiene sentido. Uno puede decir, no, dile que yo soy el gran rey, eso quizás puede tener sentido. O decir, yo soy el soberano de todo el universo, eso tiene sentido, ¿verdad? Eso suena coherente, pero yo soy el que soy. Algo raro, ¿no? Entonces, Dios se reveló para Moisés. Eso está en el libro de Éxodo. Vamos a leer rápidamente. Éxodo. Capítulo 3, versículo 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, luego de decir estas palabras tan preciosas, yo soy, viene nuestra pregunta. ¿Él es qué? Él es todo. Escúchame bien, joven. Escúchame bien, hermana. Él es todo lo que necesitamos. ¿Tú quieres estar alegre? Tú vas y prendes la tele. ¿Tú quieres estar alegre? Vas y prendes tu juego en red. ¿Sí o no? Si te quitan eso, ¿cómo te pones? ¿Cierto? Se te va la alegría. Se te acaba el mundo. No, el mundo no acaba. Él es todo lo que tú necesitas. Todos necesitamos algo en determinado momento de nuestros días, de nuestra vida. A veces yo necesito, por ejemplo, yo necesito tiempo. Y cuando pasamos tiempo en las cosas de Dios, existe el tiempo. Pareciera que a veces todo es un trajín, correría. A veces uno necesita protección. Otros necesitamos quizás atención. Otros necesitan conversar.
Otros necesitan cariño. Otros necesitan amor. Otros necesitan quizás un abrazo. Te pregunto, hermana, te pregunto, hermano, ¿qué es lo que más has necesitado en esta semana? Eso que dentro de ti, que no se lo dices a todos, que necesitas, es Dios. Y eso, Dios, se hace mostrar o se hace manifiesto a través de un ejemplo. Eso está en el libro de Génesis. Para no utilizar mucho tiempo, vamos a relatarlo. Abraham era un hombre de fe. Quizás usted no entró al tiempo GS del mes pasado, en marzo. Este mes tendremos otro tiempo GS y hablaremos acerca de Moisés. Entonces, querida hermana, querido hermano, no te puedes perder este tiempo GS que viene. Así que ya, bueno, ya hice la publicidad para ello. Entonces, vamos a prepararnos, vamos a utilizar nuestro tiempo bien, ¿sí? Entonces, hubo un hombre llamado Abraham. Él salió de una ciudad llamada Ur de los Caldeos y allí él salió con su esposa. Ellos salieron relativamente jóvenes, chibolos, así de su ciudad. Y llegó un determinado momento, un momento en que ellos ya querían familia, querían ser completos, ¿cierto? Y no podían tener hijos. Eran estériles. No sé si por Abraham o si por Sara. No Era sabemos. Sara, hermano. ¿Cómo no darse cuenta? En la Biblia dice. Sí, Abraham no era el del problema. Abraham no era el del problema porque él tuvo un hijo después. Exacto, están atentos, amén. Entonces, estéril, no podía tener hijos. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó esta situación con Abraham y con Sara? 20 años. 20 años de tristeza. Dentro de esos 20 años, Abraham tuvo un hijo llamado Ismael. Y allí, Sara, que le había dicho a Abraham, acércate, ten tu descendencia con esa mujer, con Agar, y ten tu hijo, pues. Y a veces, ¿cómo somos de rápido, no? Cuando hablamos, imagínate, cuando hablamos a veces nos gana la boca. Por eso no sea rápido para hablar, trate de contenerse a veces un poquito, un poquito. Y le dice, pues ya, pues quieres tener familia, yo creo que Dios por ahí es. Y ya, pues, Abraham obediente, pues no, ya, a ver, vamos a ver. Y tiene a su hijo Ismael y creo que de repente lo quería a su hijo Ismael. Lo vio, cachetoncito, cosita rica, así, ¿no? Entonces, lo vio. Y si yo estuviera allí filmando, qué sé yo, viendo, de repente Sara no estaba muy feliz. ¿Cómo hubiese sido feliz si Abraham? Pero de repente también Abraham no era ya más feliz porque peleaba con su esposa, peleaba con Sara. Y sabe, en ese tiempo fueron 13 años que Dios no estuvo con ellos. Y cuando pasan esos 13 años, Dios se presenta. Vamos a leer eso, Génesis capítulo 19. Voy a pedir a mi hermana Xiomara que lo pueda leer. Amén. Génesis. Opa, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Se me perdió. Un momentito, creo que se me perdió. Ah, aquí está. 17, perdón, 17. 17, versículo 1. Génesis 17, 1. Ay, espere, estoy buscando. Génesis 17, 1 es el primer libro de la Biblia. Ya. Espera, ¿Qué dice? perdón. Ya. Y siendo Abraham de edad de... Ay, me perdí. 99 años, le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Esta palabra, yo soy el Dios Todopoderoso. En la Biblia, esta palabra no dice, o sea, no nos dice que es todopoderoso. Es una interpretación que los traductores de la Biblia colocaron como decir, esto es la palabra que encierra todo, todopoderoso. Pero en el idioma original es esto. No sé si usted ve. Sí, está medio rarito. Está medio rarito, ¿verdad? El Shaddai. ¿Qué significa esas rayitas? El Shaddai. Ah, sí, es una canción. Dios se presenta para Abraham después de que hizo todo el desbande, después que tuvo su hijo, después que creo que estaban en fiesta y todo bonito, Sara estaba sufriendo y de repente Abraham también estaba ahí sufriendo con Sara. 13 años sin la presencia de Dios. Y eran 20 años que Sara no podía. Por más que pidiera a Dios y todo lo demás, Dios le había dicho a Abraham, tú vas a tener un hijo, confía en mí. Y Abraham, como pues era como nosotros, de repente un poco confiados, otros desconfiados. Pero después de ese tiempo, Dios se presenta para Abraham y le dice una cosa. Abraham, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios que todo lo suple. Yo soy el Dios todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso está en Génesis capítulo 17, versículo 1. Ahora, ¿qué tal si leemos Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12? Voy a pedir a otra hermana, a ver, nuestra hermana Lucero, que participe. Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12. Hebreos Hebreos 11, 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Amén. Gracias, hermana Lucero. Entonces nosotros encontramos aquí que Sara pudo también, siendo estéril, en una condición que era muchos años, pero ella creyó en aquel que había prometido. Ella creyó. Después de esos momentos tan duros, si Dios está diciendo, yo soy aquel que todo lo suple, aquel que todo necesitas, entonces no quedaba otra cosa que creer. Él es todo lo que tú necesitas, hermano joven, hermana joven. Es todo lo que yo necesito. Y aunque a lo largo de ciertos años de nuestra existencia, o meses o días, pensamos que Dios no responde. No, no es que Dios no responda. Él es fiel en todas sus promesas. Y Él quiere proveer aquello que nosotros necesitamos. Él es todopoderoso. Es decir, Él todo lo puede. Y Él pudo darle descendencia aun cuando Abraham parecía medio muerto. Es decir, ya tenía cerca de 90 años y un poco más. Es decir, ya estaba casi muerto. Pero aún así, con un cuerpo así todo así viejito, Él pudo tener la promesa. De uno salió innumerable gente, número de gente. Eso muestra de que Dios puede, Dios lo puede todo y Dios es suficiente. Querido hermano, querida hermana, no estemos buscando fuentes, lugares, cosas para recurrir. Busquemos aquel que todo puede satisfacer. Entonces, voy a pedir ahora a un hermano, vamos a pedir a un hermano por allí, uno de los varones que nos pueda ayudar con la lectura, por favor. Amén, hermano. Dice, en nuestra experiencia, muchas veces también pasamos por situaciones así. Siempre que intentamos hacer algo para Dios por nuestra propia fuerza, nues- usando nuestra manera la capacidad, lo máximo que podemos producir es un Israel, un Ismael, perdón, y no Isaac, es decir, no el hijo de la promesa. Nuestra fuerza, capacidad y habilidad humana no son de ninguna utilidad para que Dios cumpla su propósito. Necesitamos alimentarnos del mismo ser divino y así obtener su provisión todo suficiente a fin de producir algo que le agrade. Esa no es una experiencia tan fácil de tener, porque estamos acostumbrados a hacer todo por nuestra fuerza y capacidad, dejar al Señor actuar y no nosotros. Es tan natural para nosotros. Cuando tenemos un problema o dificultad, queremos solucionarlo rápidamente el asunto y la mayoría de las veces actuamos por nosotros mismos. Es por eso que muchas veces el Señor espera que nuestras fuerzas también se terminen para que Él así pueda actuar. Amén. A veces esperamos que nuestras fuerzas se terminen para que Él pueda actuar. Él nos deja, Él nos da tiempo, nos da soltura, extiende la cuerda. Pero hay un momento en que nos damos cuenta que no podemos. Nosotros como jóvenes, quizás a veces pensamos que podemos todo, somos todopoderosos.
Podemos trabajar, podemos estudiar, podemos hacer una cosa, podemos hacer otra. Somos todopoderosos, pero en la práctica estamos muy distantes de ello. Y una palabra tan sencilla como decir todopoderoso o decir el Shaddai, lo que significa en el sentido original es el pecho que todo lo provee. ¿Sabe? El bebé, cuando nace, necesita ser alimentado, un bebé, ¿cierto? Y este bebé todos nosotros hemos pasado por esa experiencia, por ese momento. El alimento que recibe es sencillo, pero para que reciba el alimento, para que reciba todas las fuentes o de los nutrientes que van a componer o que van a hacer de que nuestro cuerpo en su totalidad se desarrolle, proviene del pecho. Es decir, el pecho para un recién nacido lo es todo. Sin el pecho, sin la leche, no hay cómo desarrollar, no hay cómo crecer, no hay cómo ser satisfecho. Por eso nosotros necesitamos a Dios como la ubre, a Dios como aquel pecho que todo lo provee, que provee todo. Si a veces necesitas inteligencia, necesitas paz para concentrarte, todo eso es Dios. Eso es Dios para nosotros. Por eso que Él posee esos atributos. Entonces nosotros vemos también que Dios, cuando Él se presenta al hombre, cuando Él está con el hombre, Él no solamente quiere que el hombre lo busque para que sea satisfecho o le busque por sus necesidades. En realidad, nosotros muchas veces buscamos a Dios y solamente le agradecemos a Dios por necesidades. Más, lo que Dios también quiere realizar es salvarnos. Entonces, la Biblia nos dice en el libro de Isaías que Él es también salvación. Isaías capítulo 12, versículo 2, hemos leído, ¿verdad? He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré. Entonces, Dios es salvación. Él es salvación para nosotros. Él no quiere ser solamente un objeto a quien tú busques cuando quieras. Él nos dice, ahora, una hermana que pueda leer Salmos 35, versículo 3. Amén, amén, amén. Salmos 35, versículo 6. 3. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Di a mi alma, es decir, Dios, dile a mi alma, yo soy tu salvación. Dios es nuestra salvación. Isaías capítulo 12 lo volvimos a leer. Él es nuestra salvación. Es nuestra fortaleza, es nuestra canción. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces Dios quiere que nosotros lo podamos recibir. Que todos nosotros, quienes creemos en Él, una manera práctica para que una persona cuando cree en Jesús, cuando cree en Dios, lo más importante está en recibir, en poder recibirlo como nuestro Salvador. Querido joven, si tú aún no has hecho esta oración por salvación, yo te invito en este momento con los micrófonos apagados a que puedas orar conmigo. Inclina tu rostro y vamos a orar un minuto. Repite conmigo, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Mis fuerzas se agotan. Mi paciencia se agota. Aún mi voluntad, Señor,
flaquea. Por eso en esta hora reconozco que necesito salvación. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Te recibo como la fuente que todo lo provee. Te recibo como El Shaddai. Gracias, Señor. Amén. Eso es recibir la salvación. Confesar que nosotros no podemos, confesar nuestras limitaciones, confesar nuestros pecados y recibir de Dios salvación. Él quiere salvarte. Otra de las cosas que Dios es también, nos lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis y en Isaías capítulo 44, versículo 6. Ahora voy a pedir a nuestra hermana Marisabel que lea Isaías 44, 6 y a nuestra hermana Chasca Apocalipsis 1, 8. Isaías, ¿qué, hermano? 44, 6, 44. Amén. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Amén. Apocalipsis 1, No. 8. Un 8. Dice 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Entonces aquí el Señor nuevamente vuelve a decir que Él es el todopoderoso, el todo suficiente. Él es el Shaddai. Pero Él es el primero también y el postrero, el primero, el último, el que inicia todo, en donde inicia todo. Por eso que nosotros tenemos aquí al costado nuestro 2 letras del alfabeto griego. La primera, la que está al lado izquierdo, es el alfa, que es la A, y la omega, que es la O, la última letra. Del principio a fin, Dios es todo. Sin Él no hay cómo comenzar. Y sin Él tampoco hay cómo terminar, porque Él es el principio, en Él se originan todas las cosas y en Él también acaban o subsisten todas las cosas. Es decir, se mantiene. Ahora, ¿qué tal si nuestra hermana Xiomara lee el texto que tenemos delante? Ya. Sea el primer y el último, el alfa y el omega. Indica la eternidad de Dios. Dios es eterno. En primera de Timoteo 1:17, Pablo afirma, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio, Dios. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en 6:15 al 16, él habla de Dios, bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que había en luz inalcanzable, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual se la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ser eterno Amén. quiere decir estar fuera del tiempo, no tener principio o fin, ser constante, incesante, inmutable antes de que existiera el tiempo. Dios ya existía en la eternidad pasada, él ya era Dios y
después de que termine esta era, después de la venida del Señor Jesús y la manifestación del reino de los cielos, Dios aún será Dios. Por eso en Salmos 90, del 1 al 2, Moisés afirma: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo desde los siglos hasta el siglo. Tú eres Dios, nosotros somos finitos, temporales y mutables, pero tenemos alguien en quien podemos refugiarnos, alguien que de generación en generación ha sido refugio para los que lo buscan. ¡Qué bendición! Amén. Encontramos a alguien que puede refugio, un refugio que no solamente ha existido cierto tiempo, no es un refugio creado por la ciencia, no es un refugio que tiene un tiempo de caducidad o que tiene un costo para que lo obtengas. Este refugio de generación en generación es Dios, quien está fuera de nuestro alcance de entendimiento, fuera de nuestro alcance de tiempo. Quizás antes de nuestro tiempo, hace 15, 20 años, quizás no existíamos, pero Dios ya existía. Quizás hace más de cientos de años, Dios ya existía y fue refugio, fue fortaleza, fue el amparo de muchas personas. Aún antes de la creación, Dios ya existía. Después que los tiempos se acaben y esta tierra sea transformada en cielos nuevos y tierra nueva, Dios continuará allí. Eso muestra la eternidad en la que habita Dios y cómo nosotros podemos confiar con total voluntad en aquel que es eterno, aquel que es el principio y el fin, el alfa y la omega. Tenemos otra expresión también que Dios es. ¿Qué tal si todos leemos? Dios es Luz. amén. Brilla, ¿Y qué brilla, se, brilla. y qué? Luz, ¿verdad? Luz. Dios es luz. Cuando en tu casa se va la luz, no sé si te ha pasado esto, el mes pasado creo que nos pasó a nosotros. Estábamos en el día domingo de reunión y estábamos todos felices, creo que iba a comenzar la reunión y ¡pa! Se fue la luz, se fue la alegría, se fue el internet, se fue todo. Ay, ay, ay. Es difícil andar en tinieblas. No es sencillo, pero a veces cuando nosotros en nuestro día a día andamos así tanteando, explorando, nos caemos, nos equivocamos, nos machucamos, nos golpeamos, producto de que no tenemos luz en nuestro camino, luz en nuestros pies, luz en nuestra guía. ¿Qué sería de nuestra vida sin luz? ¿Qué sería de nuestra vida sin el sol? A veces, aunque muchas personas reniegan por el sol, pero el sol ayuda mucho. Imagínate un lugar donde no haya día, donde no haya luz. No habría alegría. ¿Anita? Ah, yo me acuerdo que una vez estaba en mis clases y me contaron de que como el mundo gira alrededor, algo así, del sol, en la parte de arriba del mundo, muchas veces, casi por un mes, creo, no llega la luz del sol. Y por eso los osos invernan. Y me puse a pensar, vivir en ese lugar sería horrible, ya que podría llegar a morirme de frío, ya que es frío todavía. Y sería feo vivir sin luz, como habían los incas. A los incas sí tenían sol, estaban aquí en el Perú. Ya no Entonces, tenían luz, ve. pero tenían el fuego, que era un símbolo de luz. La Biblia nos dice también que Dios es luz. Primera de Juan capítulo 1 del versículo 5 al 7, se los voy a leer, dice así.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora el versículo 5 que dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Cuando mentimos, cuando nosotros fallamos y no reconocemos cuando fallamos, es decir, no reconocer errores, es andar en tinieblas. Todos nosotros nos equivocamos. Porque estamos aquí en la tierra, somos hombres pecadores. La única manera para ser guardados de pecar, de fallar, de equivocarnos, es andar en la luz. Entonces, en un lugar totalmente oscuro, tú vas a intentar andar a tientas, vas a tratar de ver, mover, alcanzar las manos, pero hay mucho esfuerzo y hay golpes, como te digo. Pero cuando tenemos comunión con Dios, todo se aclara, todo se hace más nítido, más claro, más brillante. Queridos jóvenes, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Eso qué significa? Que en Él no hay mancha de pecados. Y Él quiere llevarnos, trasladarnos del ambiente de tinieblas, donde creemos que todo está bien, pero en realidad nada está bien. Él quiere trasladarnos a la luz, al reino de su amado Hijo. Otra de las cosas que también Dios es el amor. Yo te pregunto a ti, querido hermano, querida hermana, ¿cuál es el mejor símbolo que demuestre amor? Dios. Un Claro, corazón. un corazón, ¿cierto? Pero déjame decirte hoy día, no es el corazón el mejor símbolo que represente amor. No es esto. Hay gente que hace así, ¿no? No es eso el mejor símbolo de amor. Este símbolo que tienes delante es la mayor muestra, el mejor símbolo de amor para ti. El mejor símbolo de amor para mí. El mejor símbolo para toda la humanidad. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 al 10 nos dice que Dios es amor. Entonces, ¿qué tal si lo lee nuestra hermana Chasca? Nuestra hermana Anita puede leer Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Y nuestra hermana Marisabel, Juan capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 4, del 8 al 10, ¿verdad? Amén. ¿Leo? Ya, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén. Dice, Amén. Efesios 2, 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, pues su amor
pues su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces tenemos aquí 3 bloques de versículos que nos hablan del amor de Dios. No es que Dios tenga amor, un amor que se agota, un amor que se deshace o que se consume con el tiempo. No, no es como el alcohol que usted lo usa y de tanto usarlos ya no hay. Tiene que reponer, ¿verdad? Dios es la fuente de amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que nosotros podamos creer en Él y así tengamos vida eterna. Entonces, nosotros encontramos en estos versículos que Dios es amor. Y ese amor se está trasladando. Por eso que hoy, en este tiempo, las personas reflexionan, ¿cierto? Reflexionan acerca de lo que es la Semana Santa, reflexionan acerca del perdón, hacen un poco de recogimiento, de meditación, de agradecimiento, un poco de paz interior, pero después todo el año pelean como perros y gatos. Dios es amor. Ese amor es capaz de hacer de pecadores hijos de Dios, de personas como nosotros que a veces andamos en tinieblas, hacernos hijos de luz, de ser personas que quizás somos muy impetuosas, rebeldes y hacemos las cosas por nosotros mismos, a poder confiar en que hay alguien que lo provee todo. Ese es Dios y ese es el amor que Él tiene para con nosotros. Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, en pecados, nos da vida juntamente con Cristo. Es decir, su amor hace que nosotros tengamos vida. Aleluya. Y tenemos otra porción más ya para concluir, es que Dios también es santo. Entonces, ¿qué tal si nuestra hermana Xiomara nuevamente nos ayuda a leer? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El término santo quiere decir apartado, único, singular. Dios es santo porque es único, singular, no hay otro como Él. Cuando algo o alguien es santificado por Él, se vuelve apartado, único, singular y singular. Lo contrario a santo es común. Cuando fue llamado por el Señor para ser su pueblo de propiedad exclusiva, el pueblo de Israel se volvió distinto a todas las naciones, se volvió santo, singular, fuera de lo común. Por eso, tantas veces en el Antiguo Testamento el Señor le dijo al pueblo que no siguiera la costumbre de las naciones ni que adorara a sus ídolos, sino que permaneciera fiel y solo unido a Él. Amén. Entonces nosotros encontramos aquí algo que va con nosotros. Cuando buscas algún tipo de ropa,
¿Tú quieres algo que todo el mundo tiene o algo que sea un poquito solo único para ti? Yo creo que a veces tú quieres algo, lucir algo. Hay personas que compran un celular porque quieren distinguirse, un celular que parece así grandote, ¿no? Que se dobla por uno, por otro lado. Otros tienen bicicleta, moto, carro y todo lo demás. Pero la Biblia nos dice que Dios es santo, no porque solamente sea sin pecado, que es correcto decirlo. En Él no hay pecado, en Él no hay tinieblas, no hay ninguna mancha. Pero ser santo significa ser único, ser apartado, ser singular, no común. Un término que se utiliza, no corriente, no chusco. Entonces, Dios no quiere que tú seas uno del montón. Dios te ve a ti como alguien único, singular. Y Él quiere que también esa identidad la tengas. Por eso que nosotros somos santos. No somos solo santos porque no pecamos. Sabemos que nosotros nos equivocamos, cometeremos errores y que Dios nos perdona por su gran amor que nos amó. Si no, no, nuestra vida sería todo un desastre. Pero Él quiere que tú y yo tengamos una identidad. Seamos santos como Él es santo. La propiedad, un atributo de Dios es que Él es santo, único. No hay nadie como Él. Entonces, Él quiere que tú y yo también vivamos como Él es santo. Cuando alguien es santificado para Él, es apartado para Él, se vuelve único, se vuelve singular. Y a veces decimos, no, oye, ¿tú qué tanto haces allí? Oye, todos los sábados te estás metiendo. Es que somos únicos, somos singulares. Otras personas quizás estarían paseando, yendo a otros lugares y todo lo demás. Entonces, una vez que nosotros nos convertimos al Señor, somos santos, somos diferentes a los demás hombres, a las demás mujeres que no tienen al Señor. Los que no tienen al Señor, muchos de ellos andan en tinieblas. No saben que están en tinieblas, piensan que están en la luz. No ven. Por eso Dios es luz para ellos. Dios un día alumbró también nuestra vida y reconocimos que éramos pecadores. Y hoy, como nosotros, como hombres y mujeres del Nuevo Testamento, tenemos algo para concluir ya. Vamos a dejar a nuestra hermana Anita que lo lea. Amén. Dice, Dios es santo. Hoy cuando creímos en el Señor Jesús, también nos volvimos santos, distintos a los demás seres humanos que no tienen al Señor. Por tanto, debemos tener un vivir santo. Esto es distinto al vivir que teníamos antes y aún tienen los que no creen en el Señor. Como santos del Nuevo Testamento, debemos dejar de lado los hábitos, costumbres, vicios que teníamos antes y tengamos aún para vivir solo para el Señor. Eso es lo que nos lleva a no asistir a ciertos lugares, ver ciertos programas, películas y videos, a no decir ciertas palabras y ciertos comentarios y bromas, a no usar cierto tipo de ropa, etcétera. Muchas cosas según los deseos que teníamos anteriormente. Muchas cosas formaban parte de nuestra vida antes porque vivíamos en ignorancia según los deseos que teníamos anteriormente. Nuestro proceder era vano y no tenía nada que ver con Dios. Ser santos es ese aspecto en ser únicos, distintos, apartados para Dios y su propósito. Ese es uno de los aspectos de nuestro vivir cristiano. Si todavía tenemos hábitos, costumbres o comportamientos que teníamos antes de creer en el Señor, o si somos tentados a seguir lo que las personas del mundo hacen, debemos santificarnos siempre y recordar que hoy somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Entonces, Dios es santo, Dios es único, Dios es apartado y hoy también te está llamando. Dios también, Él quiere que tú des ese paso de santificarte, de tener un nuevo estilo de vida, un mejor estilo de vida, una vida que te haga diferente de lo que es común. No es un asunto de religión, es un asunto de quién nos está llamando. Quien nos llama hoy es Dios. Quizás hayamos tenido fallas, todavía las tenemos. Quizás sentimos que la iglesia no va conmigo. Es que yo todavía estoy de a poquitos allí. No. Si Él te está llamando, recuerda que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Eres parte, querida joven, querido joven, parte de una generación santa. Por eso nosotros tenemos algo que se llama generación santa. Tenemos este nombre que nos identifica a los adolescentes del Perú, generación santa. Tú eres parte de esta generación. Entonces, gracias al Señor, gracias por este tiempo, gracias por su paciencia.